En las bases del Partido Revolucionario Cubano, en su tercer artículo, se señalaba: se reunirá a los elementos de revolución hoy existentes y allegará sin compromisos inmorales con pueblo u hombre alguno cuantos elementos nuevos pueda, a fin de fundar en Cuba, por una guerra de espíritu y métodos republicanos, una nación capaz de asegurar la dicha durable de sus hijos y de cumplir en la vida histórica del continente los deberes difíciles que su situación geográfica le señala. Y en el cuarto artículo dice también estas bases: fundar en el ejercicio franco y cordial de las capacidades legítimas del hombre un pueblo nuevo y de sincera democracia, capaz de vencer por el orden del trabajo real y el equilibrio de las fuerzas sociales los peligros de la libertad repentina en una sociedad compuesta para la esclavitud. El Partido Revolucionario Cubano, doctora Ana Cairo, viéndolo en su dimensión cultural, ¿qué nos deja a los cubanos? ¿Qué significó en su momento? ¿Qué podemos nosotros, a la altura de estos tiempos, seguir repensando, releyendo sobre el significado del Partido Revolucionario Cubano? Ese tema ha sido poco tocado, pero me parece que debe ser cada día más analizado, porque las lecciones que nos deja tienen hoy por importancia estratégica. ¿Por qué digo esto? Martí, y lo decía Pedro Pablo, lo decía Ibrahim, es un hombre, es un revolucionario moderno, es un revolucionario al día en las tendencias políticas y culturales de, sobre todo, que se desarrollaron después de la Revolución Francesa. Pero la misma Revolución Francesa no es igual, no puede ser vista como la vemos hoy, hasta después de 1848. Fueron las revoluciones en toda Europa de 1848 quienes validaron la Revolución Francesa y construyeron parte de su mitología, esa que ha llegado a nosotros. A partir de las revoluciones del 48, las revoluciones tienen también una dimensión cultural, un modo, estrategias. Cuando estoy hablando de una dimensión cultural, estoy hablando de estrategias que implican distintos tipos de acciones para conseguir objetivos de persuasión, de convencimiento, de construcción incluso de símbolos. ¿Qué revolución podemos hablar que no tenga música? ¿De qué revolución podemos hablar si no tiene incluso poesía, periódicos, canciones? Una revolución que no tenga también una creatividad en sus mitos. Todas las revoluciones, a partir de las del 48, son revoluciones que incluso se construyen un linaje. Igual que la Revolución Francesa fue a la República Romana, y la moda romana formó parte del vestuario de la Revolución Francesa, a partir de lo que construye la Revolución del 48 para legitimar aquella primera república, y ahí es que se empieza a hablar de la primera república, de la segunda república. Una buena parte de los intelectuales cubanos, por distintas razones, estuvieron en Francia, no como turistas, sino que vivieron en Francia, o sencillamente también la estudiaron. Y por esto estoy hablando de Céspedes. Cuando uno revisa la Revolución del 68, la Revolución del 68 está unida a periódicos, está unida a veladas de poesía, está unida incluso al propio Céspedes, que era maestro masón y construye un ritual para hacer una logia que se llama Independencia. Céspedes hizo una logia independentista, que no la hemos estudiado. Es decir, Céspedes está consciente de que hay que proyectar una república nueva, y este concepto me parece importante. La república nueva supone también una modernización cultural. No puede haber república nueva con códigos viejos, y por lo tanto tiene que haber una renovación del pensamiento. Esa idea de que la revolución implica un cambio en todo, en las formas de vida, en el modo de pensamiento, en la ruptura de supersticiones y en la construcción de nuevas tradiciones, todo eso está desde la Revolución del 68. Y hay un papel muy importante de los intelectuales en la Revolución del 68 y también de la creatividad popular. Piénsese en Bayamo, cuando Perucho Figaredo construye el himno y las mujeres se visten de abanderadas y van cantando por toda la ciudad el himno. Hablaba Ibrahim del elemento popular. Eso es una república popular, es una república que es sentida por todos. Entonces, Martí, que participó en la Revolución del 68, y esto me parece importante porque la Revolución del 68 no fue solo la guerra
La revolución del 68 fueron los espacios bélicos, pero también fueron las ciudades, fueron las emigraciones, fueron las experiencias. No es igual la experiencia de un hombre de 50 años que la experiencia de un muchacho de 17. Entonces se movilizó una experiencia. Cuando José Martí escribe El presidio político en Cuba, está haciendo cultura revolucionaria. Entonces, cuando Céspedes está escribiendo en sus últimos días un diario, está haciendo cultura revolucionaria. Cuando Céspedes escribe, por ejemplo, uno de sus grandes ensayos, que es la carta a Carlos Sogner, que era el secretario de Estado de los Estados Unidos, explicándole el proyecto de gobierno republicano que él presidía, está haciendo cultura revolucionaria. Y Martí, que es un hombre del 68, estudió muy bien las formas de esa revolución. Ibrahim mencionaba lectura en Estejol, pero lectura en Estejol es un análisis de lo que pasó en la guerra del 68 y de qué errores se cometieron en el 68, pero también Martí no solo sabía qué errores se habían cometido, sino qué logros había en el 68. Y además Martí hizo lo que hoy llamaríamos historia oral. Martí en Guatemala fue amigo de Izaguirre, de Palma, que fueron hombres que se alzaron en el 68. Hoy estamos conmemorando los actos del 10 de abril, pero los actos del 10 de abril, Martí tiene un texto que es una recreación de lo que pasó en Guaymaro el día que se proclamó. Y ahí está. Sí, pues la decisión de que fuera el 10 de abril tenía un antecedente histórico allí. Tiene un texto precioso que es una narración sobre la ciudad de Guaymaro. ¿Y qué hacían la gente? Y ahí están desfilando, llegó Céspedes, llegó Agramonte, es un relato. Es casi un cuento lo que Martí está haciendo con el 10 de abril. Entonces ahí tenemos en presencia muchos de los informantes de Martí. Está Izaguirre, está Palma, está la gente que le fue contando. Entonces Martí es un hombre que recogió la historia oral de un periodo y que además estimuló muchísimo que toda se perdiera. Y esto lo quiero recordar por lo siguiente, porque para preparar el 95 hay también que hacer un trabajo de procesamiento de todo esto y de validación. Fueron las emigraciones las que empezaron a recordar los 10 de octubre, pero los 10 de octubre se recordaban en todos lados. Porque hay una idea que a mí me parece clave en el proyecto cultural de Martí, que es la transespacialidad. O sea, Cuba no es solo Cuba está en muchos lados, Cuba está en esas emigraciones. Y entonces en cada una de esas emigraciones se recordaba a Cuba. Unos querían a Agramonte, otros se llamaban, pero Martí quería que se recordara a Cuba en todos lados. Y esa es una idea, por ejemplo, que está desde el año clarísima, desde el 87, cuando se empiezan a hacer los 10 de octubre, pero cuando uno se lee Vindicación de Cuba, ese extraordinario texto del año 89, Martí está hablando de una Cuba transterritorial. Cuba es donde quiera que hay cubanos. Claro. Idea que me parece de gran importancia. De una nación, no de un territorio. Exactamente. La nación cubana es algo más que un territorio. Donde quiera que hay cubanos, está Cuba. Y esa idea tiene implicaciones culturales. Quiere decir que todo el mundo ayuda a construir esa cultura. Y la ayuda a construir desde algo que llamaba la atención Ibrahim, que es la autonomía, lo llamaba también Pedro Pablo. La autonomía, o sea, los clubes, por ejemplo, hacían sus formas culturales, sus veladas, a su estilo, a su manera. Entonces ahí también entramos en algo que es importante, es la unidad de lo diverso. Son elementos claves, símbolos, pero que se materializan también en una gran diversidad de formas. Y eso también es importante en la actualidad. No hay un solo modo de ser cubano, hay muchos modos de ser cubano. Hay muchos modos de querer a tu nación. Hay muchos modos de sentir la revolución. Y también he mencionado los elementos emocionales. La cultura no es solo racionalidad, la cultura también es emocionalidad, es una cultura de los sentimientos. Y eso me parece que es uno de los grandes aportes de los revolucionarios del 68, pero sobre todo de los revolucionarios con los cuales Martí trabajó diseñando todo el proyecto que lleva al PRC, porque el PRC se crea en el 92, pero existe desde antes, existe como idea, existe como concepción que debe ser elaborada, reelaborada,
continuamente recreadas para poder llegar a resultados. Y esto me lleva a algo que yo creo que es importante. La cultura supone también un proceso de descolonización. Me preguntaba sobre el tema de la esclavitud. Pero el que fue esclavo tiene que ser reasumido en una cultura de dejar de ser esclavo. Por lo tanto, los procesos de colonización, coloniaje y de esclavitud llevan procesos inherentes de descolonización, porque si no usted sigue actuando con los reflejos de eso. Entonces, la cultura y la educación de la descolonización, pudiéramos decir también de la desalienación, es algo que a mí me parece muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no podemos pensar que las cosas cambien porque cambie algo. Eso se lo decía, por ejemplo, Simón Rodríguez a Bolívar. Le decía, usted viene, proclama la independencia, pero usted piensa que porque usted hoy viene, proclama la independencia, al otro día esa persona va a pensar distinto. No, tiene que ser educada para construir una nueva sociedad. Y por eso, a mí me parece que uno de los grandes aportes del PRC es el concepto de cultura republicana. La cultura republicana es un proceso que para mí es infinito. Siempre hay que educarse para una república que continuamente se está construyendo y se está desarrollando. Eso quiere decir que tiene que haber una cultura de ciudadanía. Creo que es uno de los puntos flojos de la sociedad cubana hoy, que se ha olvidado el papel de la cultura de la ciudadanía, que implica muchos registros. No es solo la formalidad. La cultura de la ciudadanía implica entender cómo cambia la sociedad y cómo se tiene que reajustar continuamente a esos cambios. Entonces, cultura de la ciudadanía, cultura, yo diría también importante, de la educación. Martí es un gran gestor de educación. Y creo que una de las grandes cosas que no recordamos de la guerra del 68 es que ahí se alfabetizó todo el mundo. Céspedes alfabetizó Agramonte, la alfabetización está unida a la cultura republicana en Cuba y a la cultura de la revolución. Entonces, eso nos hemos olvidado, pero se alfabetiza de muchas maneras. No se alfabetiza solo enseñando a leer y escribir, se alfabetiza los códigos de vida ciudadana. Yo diría que en Cuba hoy hay que hacer una alfabetización ciudadana. Eso se llamaba antes moral y cívica, pero la moral y cívica ahora le quieren llevar cultura de valores, pero eso tiene distintos niveles y registros. Entonces hay una cultura de ciudadanía con la que hay que trabajar y que enseñaba, porque los clubes enseñaban a formar ciudadanos y por eso había prácticas republicanas como votar, ser elegido, todo eso se enseñaba. En cierta medida el PRC es un proyecto de cultura republicana, de cultura de ciudadanía, de preparar y de enseñar a la gente a comportarse como un ciudadano. Entonces eso no se podía esperar a que se aprendiera cuando ya pasara, sino que había que empezar a aprenderlo antes. Y eso me parece que es uno de los grandes logros, la capacidad de Martí de integrar lo hecho, pero para integrar lo hecho hay que haberlo estudiado previamente. Y eso me parece muy importante. La necesidad de trabajar en equipos. Martí no despreció el aporte de nadie, incluidos los autonomistas. Y quiero decir esto porque a veces se nos olvida que cuando se creó el Partido Autonomista, que trabajaba dentro de Cuba, los autonomistas movilizaron elementos culturales. Y Martí lo sabía, y Martí los conoció. A ver, voy a poner un caso. Ramón Mesa, el joven que escribe, Mi tío el empleado, es un joven autonomista. Nicolás Heredia era autonomista, el mismo Barona fue autonomista. Sin embargo, como decía Ibrahim, Martí dejó una puerta abierta. Son autonomistas porque no había más nivel de organización en el momento. Cuando se dio la posibilidad, todos pasaron. Y Martí los usó a todos, absolutamente a todos. Como decía Ibrahim, esto no estaba en papeles, pero Manuel de la Cruz sale de Cuba a trabajar políticamente. Y cuando Martí entró en contacto con Manuel de la Cruz, nunca se conocieron. Martí se leyó en Nueva York un libro tan importante como Episodios de la Revolución Cubana. Y Martí hizo cuentos mambises como los que hizo Manuel de la Cruz. ¿Cuántos niños cubanos de hoy se han leído El Teniente Crespo? Nadie. ¿Cuántos niños de hoy leen El 10 de abril? Nadie. Y Martí es un constructor de ficciones.
Y eso es muy importante. ¿Y cuánto le aportó aquel proceso también a la cultura antiimperialista? Bueno, es cubana? que cuando tú te lees Vindicación de Cuba, cuando tú te lees lo que Martí escribe sobre Abraham Lincoln, lo que Martí escribe, está formando la cultura antiimperialista, porque la cultura antiimperialista no quiere decir ser enemigo de nadie, es ser enemigo de una forma de gobierno. Es lo mismo que decía Ibrahim con respecto a los españoles. Y eso es uno de los actos cualitativos más importantes que tienen las guerras de independencia en Cuba. En las guerras de independencia en el Cono Sur a principios del siglo XIX se gritaba abajo los gachupines, mueran los gachupines. En Cuba no se gritó eso nunca. En Cuba la guerra es contra la monarquía española, contra el colonialismo español, no contra las personas. Entonces y eso pasa igual con el imperialismo. La guerra es contra los imperialistas, no contra las personas. E incluso se puede haber elementos ambivalentes como lo que le pasa a Martí con Lincoln, que él estaba admirado, lo conocía, pero después se enteró que Lincoln, como buen político de Kentucky, cosa que se le olvida a la gente, de donde Lincoln, pues surgió un estado de la esclavitud, Lincoln estaba negociando el fin de la guerra de secesión para irse sobre México y comprar la isla de Cuba para tirar a los negros, cosa que cuando Martí se enteró, pero no dejó de admirar a Lincoln, solo que Lincoln también es el hombre que quiso comprar la isla de Cuba para convertirla en vertedero de los negros que le sobrarían en el país después de la abolición. Entonces, es el análisis que Martí hace de George Washington, eso es válido para todo. Siempre ver a la persona, siempre identificar qué tipo de enemigo, pero no ir más allá de una violación ética, y eso me parece también muy importante. La cultura republicana cubana es una cultura universal, es una cultura humanista, es una cultura de la justicia, decía Ibrahim con razón, lo popular, pero lo popular implica la justicia. ¿Cómo se nos puede olvidar que Martí escribió un poema que se llama Bien yo respeto a mi modo profundo a esa mujer que vende cosas? Es decir, es el respeto a la persona, a la dignidad. Esos son valores republicanos, esos son valores que están unidos a la idea de la independencia, a la idea de luchar contra la esclavitud. Por eso yo sí creo que nosotros tenemos cada vez que trabajar más la dimensión cultural de los problemas. Lo político no es solo ocuparnos de ciertas cosas, o lo militar. Tiene que haber un sentido de cultura que le dé sentido y coherencia a todo eso, porque eso está influyendo en cada uno de los elementos que intervienen en la sociedad. Gracias, profesor.